agradecido a Procesum y a Bedian, esta alianza, por permitirme compartir con ustedes alguna experiencia y aprender, que desde ayer estoy aprendiendo mucho de todas estas brillantes presentaciones y sobre todo de lo mucho que se ha desarrollado en Colombia. Bien, yo represento a una gran institución en el Perú, que es eSalud, que es el Seguro Social. Y voy a hablar un poco de cómo todos estos temas en los gobiernos de datos se ha ido presentando. Voy a hablarles, creo que me van a pasar, ¿verdad? La que sigue, por favor. Voy a hablarles un poquito en 3 láminas de qué es eSalud. eSalud es una aseguradora pública-privada, porque el ingreso es privado, pero la atención es pública. Es un poquito así medio complicado. Que tenemos 12 millones de asegurados, es decir, vemos a la tercera parte de la población peruana, con 405 establecimientos prestadores de salud, 57.000 empleados entre asistenciales y administrativos, y manejamos un presupuesto anual aproximadamente de 3.500 millones de dólares americanos para llevar a cabo todas estas prestaciones. De hecho, como organización en salud somos los más poderosos porque tenemos el nivel más alto de complejidad en la atención, ¿no? Desde la atención de un trasplante o terapias inmunológicas en cáncer, en fin. La que sigue, por favor. Como decían ayer, toda visión concentra y no deja de ser la visión que tenemos todas las organizaciones de salud, institución moderna, en mejora continua, que se centre en el paciente, en este caso en nuestros asegurados, y que garantice el acceso a esta seguridad social con ética, con oportunidad y con calidad. Pero, la que sigue, pero nuestra misión no solamente es proveer prestaciones de salud, también damos prestaciones económicas a través de subsidios y damos prestaciones sociales, ¿no? Y la idea es que tengamos una gestión eficiente e innovadora y que sobre todo, como todo seguro, se garantice la protección financiera de estas prestaciones integrales. Y en este plan estratégico al 24, la que sigue por favor, se presentan 3 objetivos claros. La de proteger financieramente estas prestaciones, la de brindar a nuestros asegurados este acceso oportuno a las prestaciones integrales que estamos hablando, y la de impulsar la transformación digital y la gestión para resultados centrada en los asegurados. Cuando veo estos 3 objetivos que me gustan mucho, muy claros, cada uno de ellos tiene acciones específicas, estrategias específicas, pero si ustedes se dan cuenta, los 3 se cumplen con 2 ingredientes: GRDs y gestión clínica. Con GRDs y gestión clínica nosotros podemos proteger financieramente nuestra prestación, brindar esa prestación de calidad que queremos e impulsar esa transformación digital, centrarnos en gestión por resultados. La que sigue. Y vamos a introducirnos a este mundo de los datos, que es lo que tenemos que hablar hoy día, con un caso que probablemente muchos recuerden, conozcan, para algunos recién se los presento, que es Target. La que sigue, por favor. Pueden darle clic porque creo que es un poco lento. Target es una cadena de supermercados, de retail, muy conocida en los Estados Unidos. Y la historia cuenta que en una de las tiendas, a la salida de Minneapolis, pues llega una persona muy enojada buscando al gerente. Y le dice: mi hija recibió un mail, ¿no? Aún está en secundaria y ustedes le están enviando cupones para descuentos en ropa de bebé y cunas. Están tratando de animarla a quedar embarazada, a lo que el gerente, muy consternado, le dice que no tiene idea de lo que está sucediendo, revisa el mail y efectivamente era propaganda sobre cunas, sobre ropas de bebé, ¿no es cierto? A lo que el gerente se disculpa y unas semanas más tarde lo llama, ¿no? Lo curioso de la historia es de que este hombre esta vez suena por el teléfono algo desconcertado y le dice: bueno, tuve una charla con mi hija, resulta que existieron sucesos en mi hogar de los cuales no estaba completamente enterado, el bebé nacerá en agosto, te debo una disculpa, ¿no es cierto? Entonces la lección aprendida es cómo Target fue capaz de diagnosticar
un embarazo? ¿No? La respuesta, mis queridos amigos, es datos. Esta no es una historia reciente, en realidad esto fue publicado en febrero del 2012, ¿no? Pero de hecho resulta un ejemplo maravilloso, no solo innovador, sino motivador para la gestión de datos. Es una de las cadenas, ahora todas, donde utilizan mucho la ciencia de datos para hacer predicciones del consumo y con ello dirigir sus ofertas. Y fue capaz de predecir el comportamiento humano en las mujeres que estaban gestando con las primeras 20 semanas de embarazo. Y esa fue la razón como Target pudo diagnosticar el embarazo en esta persona, en esta adolescente. Caso muy sonado, están todos los textos, libros, y esto tenemos que trasladarlos ahora a la salud. La que sigue, por favor. Me encanta esta frase, al famoso Peter Drucker, que todos lo hemos leído seguramente, y él decía, miren, en el año 98 Peter Drucker decía, las compañías típicas del futuro estarán basadas en el conocimiento. Serán organizaciones formadas en su mayoría por especialistas que controlan su propio desempeño y ejercen la autodisciplina mediante el feedback de sus colegas, clientes y casas centrales. Por ese motivo, las compañías del futuro, como las llamaba en ese momento Peter Drucker, serán organizaciones basadas en la información. Durante el siglo XIX, durante el siglo XX, la economía del mundo se movió en base al petróleo. Pues recuerden que la información, los datos, hoy en día son el new oil, es el nuevo petróleo. Mientras más datos, más ciencia de datos y manejemos mejor los datos, pues vamos a tener esa ventaja competitiva que queremos a nivel de país y a nivel de organización. La que viene. Y acá viene el gran problema, en salud. Seguramente que ustedes, que de hecho están más avanzados, pero han pasado por el mismo problema. Cuando estamos en una organización, centramos esto, la famosa ERP, ¿no es cierto? El planeamiento, los recursos espaciales. Lo centramos, cualquier industria centra la ERP de su organización en el core business, ¿no es cierto? En el eje central del negocio. O sea que si yo vendo autos, pues toda mi ERP gira en torno al producto final que es el auto. Si vendo estas mesas, sillas, en fin. Pero ¿qué sucede en salud? En salud, y seguramente que el doctor que me ha precedido, que tiene una amplia experiencia en implementación de historias clínicas, estará claro en decir de que muchas instituciones ponen a la historia clínica después de que esa organización de salud ha informatizado su área de finanzas, su área de cadena de suministro, su área de recurso humano. ¿No es cierto? Y cuando este círculo de ERP centrípeto girado en torno al core business, que en nuestro caso es la prestación de salud, lo hemos dejado de lado. Nosotros, por ejemplo, en salud hemos invertido hemos invertido tiempo, años y millones implementando el famoso SAP. De hecho, lo tenemos. Pero como siempre le digo a todo mi equipo de TI, les digo tu SAP con Z, ¿verdad? Porque está lleno de estos programitas Z de interconectividad y no funcionan como un SAP puro en realidad. Todos usando sistemas alternos. Cuando en realidad la ERP de la prestación de salud debe centrarse en la gestión del paciente, en la gestión de un piso, en la gestión de la enfermera, del recurso humano de salud o administrativo de salud y en la gestión de inventarios, de los almacenes, de una cadena de suministro propia de salud. Ese debería ser el foco, porque ese es el core business de una institución que presta salud y a lo cual tiene que girar todo lo demás. Otro problema que nosotros tenemos en salud, por ejemplo, en el Perú, es de que nosotros somos financiadores, somos aseguradores y somos prestadores. Y un poquito rectores, aunque la principal rectoría la tiene el Ministerio de Salud, pero nosotros a nivel de institución tenemos cierto efecto de rectoría. Entonces también tenemos que desagregarnos, ¿no? Porque hay muchas todavía dependencias dentro de la estructura orgánica que tienen estos 4 elementos conjuncionados. Es así que ya un año antes, en el 2017, se había publicado y reglamentado en el Perú el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, la famosa ley RENICE. Un año después, todavía estábamos prepandemia, se publica, nosotros el Diario del Peruano, no sé cómo es acá en Colombia, es nuestro diario oficial de todas las leyes del Estado, ¿no? Se publica y se reglamenta la Ley de Gobierno Digital y centra sus ejes en la identidad digital, los servicios digitales,
sus procedimientos administrativos, la gobernanza de datos, de lo que les voy a hablar un poquitito ahora, la interoperabilidad, todavía estamos ahí en los pininos de interoperabilidad, recién hemos hecho, por ejemplo, un convenio con el norte del país de poner historia clínica electrónica. De hecho, nuestros 405 establecimientos en e-salud tienen historia clínica electrónica y todos tienen la misma historia clínica electrónica, el mismo sistema, ¿no? La seguridad digital y la arquitectura digital. La que sigue. ¿Y qué es lo que sucede? En e-salud, puedes darle un clic, por favor. En e-salud, más o menos, trabajamos con varios sistemas, como les he dicho, pero al día se generan aproximadamente 930.000 transacciones en estos sistemas. Y esto más o menos al año le genera unos 652 millones de registros que han ingresado en esos sistemas operacionales. Entonces, como ya hay muchos datos, hay que controlarlos, hay que ordenarlos, hay que organizarlos, y de ahí viene lo que es la gobernanza. Hay que darles un gobierno a esos datos. Y la gobernanza gira en torno probablemente a estos satélites. Vamos a empezar, aquí está. Vamos a empezar acá. Desde la calidad del dato, ¿no es cierto? La calidad del registro. Y ahí tenemos un serio problema. Cuando ayer escuchaba, me encantó toda la tarde esto de los codificadores, me voy a llevar la idea y los codificadores para el Perú. Sí, pues yo soy médico, pero no seríamos nada sin los codificadores realmente. Tienen que haber los codificadores, ¿no? Y es que saben que las historias clínicas siguen siendo no muy estructuradas, que digamos, ¿no? Todavía son mucho procesador de texto en la historia clínica. Y los médicos somos campeones de escribir. Se nos fue la mala letra ahora, pero creo que pusimos la mala edición de texto en las historias clínicas electrónicas, ¿no? Y eso es un serio problema. El diseño y modelaje de datos, la seguridad y privacidad de datos, algo muy importante. Igual seguro que acá el dueño de la historia clínica es el paciente, no se puede salir ningún dato y tenemos que tener mucha protección sobre ello. La integración de los datos, almacenamiento de datos, ahorita vamos a ver que estamos en la era del zettabyte. Los datos maestros y de referencia, acá sí estamos algo más estructurados, de ahí sale el conjunto mínimo básico de datos para los GRDs, ¿no es cierto? Pero siempre si no se ha seguido una calidad, una estructura adecuada, yo imagino que los codificadores están locos cuando encuentran a Fernanda, que ha sido egresada por cáncer de próstata. Y dices, bueno, ¿será Fernanda o en realidad esa Fernanda era un Fernando? ¿No? O es un error humano, ¿de acuerdo? La arquitectura de datos, los metadatos, importantísimo, los metadatos, y el business intelligence, la inteligencia de negocio, el famoso BI, pero que ahora estamos en la era del chat GPT, ¿verdad? Como puso, entonces ahí no será lo mismo BI que inteligencia artificial. Habría que asociarlos y ahí quizás en el panel ahora dejamos una propuesta de cómo se tendrían realmente que integrar el BI con la inteligencia artificial. La que sigue, por favor. Y entonces bajo todos estos ejes nosotros vamos a hacer la gobernanza de datos. Esto para mí es vital, seguramente lo conocen, pero ahí creo que tiene que ser el eje de esta presentación. Lo que veían, démosles uno antes, por favor. Lo que veían ahí, ya lo han visto los médicos y no médicos, es un ADN, ¿verdad? Bueno, gracias a esto hay vida. Gracias a esto estamos todos sentados acá hablando de transformación digital. ¿De acuerdo? Esto es el ADN y cada una de estas letritas es nuestro código genético. Y ese código genético tiene que llegar a esta estructura que se llama ribosoma en la célula, ser codificado y se produce la síntesis de una proteína a través de toda una cadena biológica, que no viene al caso de escribirla, eso es bioquímica, pero se denomina el dogma de la biología molecular. Como esto que no tenía mucho sentido se convierte en una proteína que te da tus características corporales, que te mejora contra la enfermedad o que te regenera. En la ciencia de datos existe exactamente lo mismo, el dogma del manejo de los datos. Y muchas veces nosotros tenemos solamente datos, pero estos datos deben de convertirse en información. De los 652 millones de registros que se generan en e-salud, hemos determinado que más o menos un 10% son información.
Pero esa información debe llegar a ser conocimiento para que el conocimiento se convierta en sabiduría y realmente tengamos el verdadero conocimiento de algo, a lo que los americanos le denominan un insight. Les voy a poner un ejemplo muy práctico. Todos recuerdan quién es John Lennon, ¿verdad? John Lennon es, bueno, seguramente algunos no lo conocen, pero bueno, por referencia, ¿verdad? ¿Sí? John Lennon es un dato. Saber que John Lennon pertenecía al equipo, al grupo de los Beatles, eso es información. Saber que los Beatles están en busca en ese momento de tener un contrato con una compañía disquera, eso sería en realidad conocimiento. Saber que los Beatles es un grupo muy talentoso y que realmente deberían tener un contrato con una disquera, eso es tener sabiduría. Pero decirle en ese momento a Decca Records que evite todo su proceso de toma de decisiones para que contrate directamente a los Beatles, eso es un insight. Y es más o menos así, a veces solamente nos quedamos, y lo peor de todo es que a veces solamente gestionamos en el nivel data y a veces ni siquiera llegamos a la información, la que viene. Factor clave. Estas dos personas están en nuestras organizaciones y se denominan el Blue People y el Red People, gente azul y gente roja. No estoy hablando de política, sobre todo porque están filmando, ¿de acuerdo? Y yo traigo un cargo político del Perú, ¿sí? Esto está en los textos, esto es típico. La gente azul es la que conoce las reglas del negocio. Son los asistenciales, los gestores. Y la gente TI, que acá hay gente TI, que a mí me encanta, de hecho, algo de estudios de TI, es la gente roja, la que conoce. Y siempre las organizaciones manejaban sus datos en forma separados, el del proceso y el del dato. Lo que se quiere hoy en día, la que viene por favor, la que viene, es juntar a estas dos personas, azul con rojo queda púrpura. Y lo que necesitas en tu organización es tener gente púrpura, crear gente púrpura. Y las organizaciones y el gobierno de datos tiene que estar con gente púrpura, la que viene. Y entonces, ¿por qué incidimos tanto en esta gobernanza de datos? Por una sencilla hecho que estamos, la que viene, todos estos códigos binarios, estamos en la era del zettabyte. Todavía estamos en la era del zettabyte. La que viene. ¿Qué es el zettabyte? Bueno, ustedes recordarán que es un KB, un kilobyte. Los megabytes, bueno, yo soy de la era todavía de los disquetes de 5 1/4, después salieron los chiquititos, el 3.5, ¿no? 3.5 mega. Y ya, pues muchos de ustedes ya son de los gigas, los teras, ¿no? Y tienen sus, hasta USB ya hay de terabytes. Pero estamos en el zettabyte, o sea, un 1 con 21 ceros. La cantidad de información que hay. ¿Llegaremos a los copperbytes? Claro que sí, la que viene. ¿Y por qué les digo claro que sí? La que sigue. Porque el crecimiento de los datos, la Big Data, se ha hecho exponencial a mitad de la década pasada. Íbamos creciendo, esto está en términos de zettabytes. Y miren cómo desde 2018, 2019, miren cómo ha empezado a crecer y cómo va a crecer la proyección que se hace al 2025. Entonces va a haber muchos datos, muchos datos. Hay que gobernarlos adecuadamente. ¿La que viene? La que viene. Y el problema es que los datos vienen de forma no estructurada. Y en nuestras organizaciones en salud tenemos muchos datos no estructurados. Como les digo, las historias clínicas tienen muchos procesadores de texto. Y es el trabajo que ustedes nos contaban ayer, en codificación, que tienen que revisar, volver a ver, ¿no? Hacer la integración. Porque los datos no están estructurados. Cuando las historias clínicas, inclusive, sean más estructuradas, sí podrían llegar a codificar automáticamente, ¿no? Entonces la idea es llegar a esto, la que viene. ¿Y esto por qué? Porque le tenemos que dar valor y complejidad a la organización. Pasar de ser simplemente descriptivos, muchos vemos tableros, ahora espero que me alcance el tiempo para enseñar algunos tableros, la que viene, pásalas por favor para ahorrar un poco el tiempo, la que viene. Que tenemos que pasar de ser simplemente descriptivos y diagnósticos a ser un modelo de optimización, ser predictivos y ser prescriptivos. Esto es Business Intelligence, predecir. Ahí les voy a enseñar algunos ejemplos de qué pasó en el Perú y cómo lo hicimos. Y ser prescriptivos, ¿qué iríamos a hacer? Yo tengo reuniones a veces con cerca de 30 personas
con todas las gerencias que conforman salud centrales, los altos directivos, y todos traen diferentes necesidades, hacer nuevos hospitales, hacer nuevos centros de salud, renovar tomógrafos, resonar razonadores, y los escucho alrededor de 45 minutos y hay que tomar una decisión. A mí me encantaría tomar un ratito, regreso y decirle, Siri, ¿qué debo decidir? ¿No es cierto? Pero vamos, eso en realidad hoy por hoy lo tenemos que hacer a través de una adecuada gestión de data, ¿no es cierto? Lo tenemos que hacer a través de modelos de economía de la salud, de evaluación de tecnologías sanitarias y sobre todo del VI, la que viene. Y entonces, nosotros les vamos a dar quizás las claves de éxito para que su gobernanza de datos sea la adecuada. Y son los TENS. Pásalas, por favor, hasta que aparezcan los 10. Y son, primero, ¿cuáles son los stakeholders esenciales en el gobierno de datos para que ustedes administren sus datos? Los data, el propietario, el mayordomo, el custodio y el usuario. El propietario no es el paciente en realidad, sino es el que ingresa la data. Y entonces hay un data owner médico, enfermera, financiero, el que va ingresando toda la data. El mayordomo es un poco, como nosotros lo hemos hecho, el coordinador de todos ellos, a veces viene siendo el key user, ¿de acuerdo? Que va regulando con todos los propietarios. El custodio, ¿de acuerdo? Es una persona de TI que es la que más o menos va a no administrar, sino va a proveer toda la arquitectura para que los datos estén fluyendo de manera adecuada en las bases de datos de producción. Y el usuario es toda la organización que requiere gestionar basada en información, como decía Peter Drucker. El gestor de gobierno de datos en el Perú, la presidencia del Consejo de Ministros le ha dado un título y nos obliga a tener un oficial de gobierno de datos, ¿no? Es ese gestor. Esa ley que yo les decía hace que cada institución provea quién es el oficial de gobierno de datos y es lo que es el Data Governance Manager, ¿no? E indudablemente que estos cargos, bueno, el Chief Data Officer viene siendo como el DBA, ¿no? Todos saben que el administrador de base de datos, para nosotros el DBA se convierte en un Chief Data Officer, y el CIO y el CEO, ¿de acuerdo? Que es más o menos como el gerente de TI y el gerente general o el presidente de la organización, son stakeholders esenciales involucrados, ¿no es cierto? Aunque su rol es más de estrategia. Y estos deben estar basados en el comité o consejo, nosotros le llamamos comité de gobierno de datos, que es el que maneja la estrategia y que se reúne pues cada 15 o 20 días tenemos reuniones, ¿no? Dentro de una oficina del programa de gobierno de datos, la que viene por favor y las pasan todas, bajo un gobierno de datos que es el que va viendo el día a día toda la operación. Muchos de los integrantes están ahí. Bueno, y se dividen a estos niveles, ¿no? La siguiente, por favor. Y el otro parte de los factores claves de éxito de los TENS, la que viene, son las 10 mejores prácticas de gobierno de datos. ¿Cuáles son esas 10 mejores prácticas? Ir chiquito e ir creciendo progresivamente en tu programa de gobierno de datos. Asegurarse indudablemente que el programa esté alineado con los intereses de la organización. Por eso empecé mostrándoles cuál era la visión y cuál era la misión de nosotros, basados en nuestros objetivos y que todo ese gobierno de datos esté ido para allá. Los líderes tienen que abogar por este programa, tienen que comprometerse en el gobierno de datos. El proceso de gestión de cambios tiene que iniciarse de forma temprana, estableciendo métricas significativas, puntuales, crear abundantes oportunidades de aprendizaje para los miembros del equipo. Esto los compromete aún más a todos estos miembros. La comunicación temprana y con frecuencia, ¿no? Bien sabido es que la información es el sistema circulatorio de las organizaciones. Y hay que recordar, esto me gusta mucho, que los stakeholders, hay que recordarles a ellos que esto no es un proyecto que tiene un resultado en un tiempo determinado. Es un programa, es algo que se instaura ahora y se queda para siempre y que el resultado, que es a largo plazo, es el cumplimiento de la visión de la organización. Centrarse en las personas y en los comportamientos, hay que crear una nueva cultura, ¿no es cierto?, basada en la información en datos y comprender qué datos son importantes para la organización. No todos los datos, por más que estamos en Big Data, son importantes para una organización. La que sigue.
Bueno, esto es tomado del internet, nos salió la fuente, pero funcionamos igual. Nosotros tenemos, esta es la arquitectura, tenemos bases de datos diferentes, ¿no es cierto? Fuentes primarias, fuentes secundarias, que las integramos a través de Data Warehouse, de Data Lakes, ¿no? O de Compute Clusters, y generamos cubos de información. Cubos de autogestión, y eso es lo importante, que no se requiere una oficina, un área. Este cubo va a determinadas áreas de tomadores de decisiones, desde los chiquitos hasta los grandes, ¿no es cierto? Generando estados de información. No sé si me pueden poner los tableros ya para terminar y cumplir con el tiempo. Y les voy a presentar un poquito cómo llevamos esa información y cómo vamos a integrar todo esto. A ver, vamos a ver si sale. Si no, se los cuento. Entonces nosotros con todos estos datos vamos generando cubos y los hacemos con Power BI. Todos conocen, la mayoría conoce Power BI. Según Gartner Corporation es líder, desde hace ya más de una década que está como líder y sigue siendo líder. Por ejemplo, este es uno de nuestros tableros, ahí está, ¿no es cierto? Pero ojo, estos tableros, por ejemplo acá tengo todo de salud, le puedo hacer clic a cualquiera de nuestros departamentos y me sale toda la data. Data de los trabajadores, ahí están los 57.000, la población asegurada que tenemos, cómo estamos comportándonos, ya vamos gastando 931 millones del presupuesto, la capacidad instalada, nuestros equipos, ya. ¿Pero qué es esto? ¿Esto es data o esto es información? ¿Se acuerdan? Data, información, conocimiento, sabiduría, insight. Esto es data. Y este es un mensaje que les dejo clara. Los tableros son data. Cuando nosotros le damos drill down a esto, le damos granularidad, lo podemos convertir en información. Porque de ser analíticos descriptivos, nos convertimos en diagnósticos. No sé, al otro link, por favor, quizás ahí vamos a... Regresamos a la presentación y ahí le damos al otro link. Al que viene, ese de acá. Bueno, el que venga. ¿Ok? Entonces, nosotros con eso es data. O sea, ¿qué les trato de decir? Esto les presentamos a los tomadores de decisiones para que hagan su cubo, empiecen a mover variables, giren las dimensiones y vayan a la granularidad que ellos necesitan para dar respuesta a algo. Cuando observan que un indicador, que un número les llama la atención, empiezan a mover el cubo, como el cubo de Rubik, ¿verdad? Moviendo dimensiones y las diferentes categorías. Y con esto ellos pueden tener, hacer un diagnóstico de lo que está pasando, ¿no es cierto? Si no sale, se los cuento, no hay problema. Y entonces, lo que va sucediendo es de que con eso llegamos a una analítica descriptiva. Yo les cuento solo una experiencia con esto. Cuando van a la consulta, hay muchos desertores en la consulta. Yo era director en un hospital, allá en el Perú, y cuando encontré me dijeron que uno de los problemas era que había mucha deserción de la consulta. ¿Y qué sucedía? Sucedía de que las personas se quejaban porque no encontraban citas, porque no había oferta de citas. Y los médicos se quejaban porque no atendían todo lo que tenían que atender. Qué bueno, ¿no? Bueno, la verdad que algunos estaban felices porque con la mitad de pacientes ya terminaba su turno, ¿sí? Pero lo que sucedía era que entonces alguien tuvo la buena idea de decir, hay que llamar a los pacientes para hacerles recordar su cita. Perfecto. Empezaron 3 personas llamando a los pacientes y todo iba viendo bien, les contestaban, gracias por recordarme la cita, pero poco a poco creo que este ambiente se quedó chiquito y cuando tú veías un montón de gente con teléfonos, llamando a todos los pacientes, ¿no? O sea, por la cantidad de pacientes que habían, pues es una locura, en realidad. Y creo que el presupuesto más se iba a pagarle a todos los operadores telefónicos. Entonces, ahí, visto el problema, hicimos el diagnóstico y de repente nos fuimos hacia ver el perfil del descriptor con herramientas de BI, ¿no es cierto? Y nos permitió sacar el perfil del desertor, ¿no es cierto? Y entonces ya sabíamos cuál era la persona, qué características, qué variables se le atribuían para decir que era el desertor, y a esos eran simplemente los que llamaban para hacerles recordar la cita, o desde que sacaban la cita ya buscábamos una estrategia para que no vaya a hacer su deserción.
Y por otro lado, les empezamos a generar overbooking a las consultas. Yo sé que por ley tú miras 16 cupos y solo vas a ver 16, te garantizo eso. Pero yo generaba 20 porque sabía que la tasa de deserción eran 4 en determinadas especialidades y consultorios. Eso ya era ser predictivo. Eso ya era ser predictivo, ¿no es cierto? Y bueno, ahí están todos los tableros, quizás después los pueden ir viendo y podemos llegar inclusive a saber enfermedad. Acá, no sé si puedes poner triaje, con ese vamos acabando, ¿cierto? Para estar con el tiempo. Podemos llegar inclusive a ver el comportamiento de la enfermedad y podemos ir viendo para ver, entonces cuando en un momento dado nosotros, por un tema político en realidad, cada vez que vamos a una región del Perú sale el gobernador regional y le dice, señores de salud, yo tengo este terreno que se los dono, háganme un hospital acá para la localidad. Pero muchas veces estos proyectos de crecimiento los hacíamos basados en metro cuadrado. La oferta que les dábamos era en metro. A ver, ¿de cuántos metros cuadrados es tu terreno? Ok, acá me sale un hospital de tal nivel, con tantos consultorios, con tantos quirófanos. Y se iban quedando elefantes blancos, que no funcionaban en realidad. Y era que en realidad nosotros necesitamos ver realmente cuál era la verdadera demanda de salud que teníamos. Y eso ya es un nivel prescriptivo, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos ahora a una visita a una región, viene el gobernador regional, es una autoridad, allá, ¿no? Como un municipio, y dice, tengo un terreno, ¿no? Entonces yo me voy a un costadito, Siri, ¿no es cierto? Porque necesito un nivel prescriptivo. Bien, y la última lámina, para terminar, ¿no? Todos esos datos, un montón de tableros que permiten hacer prescripción, que permiten hacer diagnóstico, que permiten hacer predicción. Que es a lo que queremos. Vamos a la última lámina, por favor, del PowerPoint. Y la que viene, ¿no? Son todos ellos, les traía ahí algunos ejemplos. La que viene, por favor, la que sigue. Y simplemente recordarles esto, ¿no? William Edward Deming decía, sin datos, solo eres otra persona más dando su opinión. Se le atribuye que en la puerta de Deming, de su oficina, decía, en Dios creo, todos los demás traigan datos. Muchas gracias.